Reciban todos un saludo cordial y cariñoso de la Sociedad Geográfica de Colombia, que hoy los reúne con cariño, con entusiasmo y con este amor que estamos mencionando, amor a la geografía. Bueno, le doy también la bienvenida al profesor Yomar Enrique Molina Bolívar. El doctor Yomar Enrique Molina Bolívar es biólogo de la Universidad de Antioquia. Es licenciado en Educación, Biología y Química de la Universidad de Antioquia también. Máster en Science en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es becario del programa Abraham Lincoln Benito Juárez en la UNAM, docente y director del grupo de investigación Pichihuel de la Universidad de La Guajira. Fue ganador del concurso Estímulo a la Investigación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en La Guajira con el libro Farmacopea Guajira, primera edición. Dentro de sus publicaciones se cuentan varios libros y artículos científicos sobre limnología costera y biología productiva. Ha formulado y dirigido proyectos comunitarios en el campo de la agricultura sostenible a través de la producción y uso de biofertilizantes, cultivos sin suelo y organoponía, y producción de alimentos a partir de plantas del bosque xerofísico de La Guajira. Bienvenido, doctor Yomar Enrique Bolívar, y muchas gracias por su colaboración. Y felicitaciones por su brillante hoja de vida y le deseamos pues un futuro también brillante porque tiene muchos años dedicados al estudio y que va a compartir en el día de hoy pues este tema tan importante como el estado de la biodiversidad del departamento de La Guajira. Para nosotros es muy satisfactorio y es un orgullo tenerlo con nosotros. Adelante, doctor Yomar Enrique Molina Bolívar. Muchas gracias, coronel. Primero que todo, dar las gracias a la academia por permitirme presentar esta ponencia, pues que tal vez por, por temas de agenda se presentó como el estado de la biodiversidad. Yo pensaría que ese es un tema muy grueso como para que se trate en estos pocos minutos. Sin embargo, pues vamos a hacer el esfuerzo por presentar algunos avances de cómo es el estado de esa diversidad en el departamento de La Guajira. Pues, de pronto, pues, eh, hacerle una pequeña claridad al coronel en el sentido de que eh, mi doctorado fue en la Universidad Nacional de Costa Rica y mi maestría fue en la Universidad eh, del Zulia, en Venezuela. Entonces, como esas claridades que queden ahí. Bueno, gracias, doctor. Aquí estamos corrigiendo. Bueno, hablar de biodiversidad que es un tema de mucha trascendencia, sobre todo para una nación como la nuestra. Es, es importante, sobre todo porque de ella depende esa riqueza natural que tiene el país. Y sobre todo una región bien importante como lo es La Guajira. Yo, digamos, para dar inicio, quiero presentar una fracción de una canción vallenata compuesta por uno de los clásicos, el, el compositor Deimer Marín, eh, donde él hace una descripción de lo que es el departamento de La Guajira en su riqueza natural, en su riqueza eh, física, en sus pobladores. Entonces, si me permiten, voy a presentar esta fracción. No dura no más de un minuto
y digamos, ahí tuve el apoyo de mi compañera para que en la elaboración de este video, que es un trabajo para mostrar que La Guajira tiene muchas cosas. La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, oh, y lleva con orgullo en sus entrañas, lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada, orgullo para mi pueblo, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure es un carbón de piedra. Ay, claro, tiene el gas que es una ganga. Bueno, con esta pequeña introducción como para animarlos y ponerlos en contexto a dónde vamos a estar, primero quisiera hacer unas definiciones de la temática, pues seguramente todos conocemos qué es la biodiversidad, e incluso hay algunas definiciones de autores que yo quiero como presentar aquí sintéticamente. La diversidad no es más que el producto de las variaciones que se dan en las poblaciones y las adaptaciones de esas poblaciones que han permitido que la riqueza de la biodiversidad exista. ¿Cómo se dan esas variaciones? Las convergencias adaptativas, las convergencias eh, de radiación. La convergencia adaptativa hace referencia a la capacidad que han tenido los organismos de adaptarse al ecosistema. Es por eso que, por ejemplo, unos organismos acuáticos, como cada uno tiene unas adaptaciones que le permiten desarrollarse en ese ecosistema. Y la radiación adaptativa tiene que ver con la descendencia, de dónde provienen los organismos. En cuanto a las adaptaciones, entonces ahí tenemos lo que son las adaptaciones morfológicas, las adaptaciones etológicas y las adaptaciones fisiológicas. Teniendo ese contexto, entonces se conocen tres niveles de biodiversidad: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Entonces, esto nos permite tener claro que la biodiversidad es un conjunto es producto de un conjunto de acciones que ha ejercido la naturaleza sobre las especies. Y eso ha permitido la diversificación en cuanto a la genética, a las especies y a los ecosistemas. Entonces, en ese contexto, vamos a ubicarnos en el país. El país está considerado como el segundo país más diverso del mundo, después de Brasil. Es decir, Colombia es un país megadiverso. A pesar de todo eso, la Guajira, perdón, el país tiene algunas eh, particularidades. Por ejemplo, es el primer país en aves y orquídeas del mundo. Es el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas. Es el tercer país en palmas y reptiles y es el cuarto país en mamíferos. Eso significa que en este país cada departamento tiene unas riquezas que lo hacen rico en biodiversidad. En el caso de La Guajira, perdón, vamos a continuar, se han identificado que en el país existen 75.947 especies, de acuerdo a la información de las bases eh, o bases de datos sobre esta información. De esas 75.497, 31.676 son especies animales, 32.290 son especies de plantas y
4.709 son hongos. Es lógico que con esa riqueza que tiene el país de manera general, La Guaira también debe tener unos aportes a esa contabilidad. De esas 75.000 especies identificadas en el país, 1.302 son consideradas amenazadas, ya sea en periodo crítico, en amenaza o vulnerable. Pero también existe una contabilidad acerca de eso. 814 son plantas, 42 son mamíferos, 140 son aves, 55 son anfibios, 44 reptiles, 109 son peces y 98 son invertebrados. Es un número relativamente significativo frente al número de especies identificadas en el país. Se me trabó esto. Disculpen, esto se me... Bueno, pero esa diversidad en el país no está no está en el aire, ¿no? Está en unos ecosistemas. Y para eso, en el país se han identificado 311 tipos de ecosistemas, ya sean continentales o marinos, o sea, las áreas donde está eh, esa diversidad del país. En La Guaira, por su geografía, por su cultura, por su ecosistema, se ha subdividido, bueno, como método de estudio, se ha dividido en tres áreas. La Alta Guajira, que corresponde a los municipios de Uribia y Banaure, la Media Guajira, que corresponde a Dibuya, Ribacha, Maicao y Albania, y la Baja Guajira, que corresponde a los municipios de Atonuevo, Barranca, Fonseca, eh, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y las aguas del Pilar, que colinda con el departamento del Cesar. De las 5 reservas de la biosfera que existen en el país, en La Guajira se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, ahí nos vamos dimensionando por qué La Guajira tiene una gran diversidad, porque tiene un mosaico de ecosistemas y dentro de ese mosaico de ecosistemas existe una reserva de la biosfera en el departamento de La Guajira. La diversidad documentada para el país y La Guajira es la siguiente. Para el sistema de información Sistema Internacional de la Información de la Diversidad, en Colombia se han hecho 19.433.772 muestreos, de los cuales 438.226 se han hecho en La Guajira hasta el año 2022. Y el Sistema de Información de la Diversidad en Colombia, que es una alianza entre el sector privado y el Estado, se han hecho los datos que ustedes ven acá en la diapositiva. Digamos, los datos del Sistema Internacional de la Biodiversidad, hay una pequeña diferencia, tal vez puede ser por la no comunicación de la información existente. ¿Cómo se encuentran la distribución de los registros en los diferentes grupos taxonómicos para el CIB y para el GBIF? Por ejemplo, en Colombia se han hecho los siguientes registros. Reptiles, 14.162 por parte del SIB, perdón, y 12.452 por parte del GBIF. Los anfibios igual tienen su aporte, los mamíferos y el grupo taxonómico más, digamos, reportado es el de las aves, seguidamente los Actinopterygis, los elasmobranquios y los teratofitas.
quiere decir que con esta información nosotros podemos inferir que a pesar de las diferentes condiciones de los ecosistemas extremos de La Guajira, debe hacer un aporte a esta información del país. Más adelante vamos a ver cómo han sido de dónde se ha generado la información. En el departamento de La Guajira se ha identificado, por ejemplo, aves 27 órdenes, reptiles se han identificado 3 órdenes, anfibios 2 órdenes y 11 órdenes de mamíferos. Todos estos datos son datos suministrados por el Museo de Historia Natural de la Universidad de La Guajira. En cuanto a las especies, se han identificado 785 especies, 105 reptiles, 47 anfibios y 169 mamíferos. Es una cifra bastante importante porque eso indica que la diversidad de La Guajira es bastante grande. En cuanto a la especie de peces, por ejemplo, las especies de peces más reportadas, tanto sobre todo marinas, tenemos el ronco, bonito, cojinoa, ronco prieto, ronco vasto, cachúa, el loro azul, machuelo, sierra, carite. Esas son como las especies más abundantes que se han reportado en La Guajira. En total, en La Guajira se han reportado 170 especies de peces. Es un número bastante importante por lo que pueden aportar estas especies a la nutrición de las comunidades y la sociedad guajira. Este mapa de calor muestra a dónde se han reportado el mayor número de especies de mamíferos. Esto según el G, B y F. Se nota que el sur de La Guajira es el que ha hecho los mayores aportes y un poquito lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo por el sector de Dibuya. Y en el sur de La Guajira lo que es Barranca, Fonseca, Distracción y un poco hacia San Juan porque por ahí se encuentra el valle del río Ranchería, el río más importante de la Guajira. En cuanto a las aves, miren cómo el mapa de calor está como más distribuido y las zonas que se destacan son el sur de la Guajira o la Baja Guajira, la región de la Media Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. Dicen ustedes que los colores en el sur de la Guajira, lo que es la Baja Guajira, son más intensos que sobre todo Dibuya y la Sierra Nevada de Santa Marta, dándose en Dibuya los mayores registros, que son los que están en color amarillo. En cuanto a los reportes de la colección zoológica del Museo de Historia Natural de la Universidad de La Guajira, se encuentra que los reportes siguen siendo los del sur de La Guajira, pero más hacia el sur, incluyendo los municipios de Fonseca, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y Las Aguas. Y en la Media Guajira, entonces ahí tenemos lo que son los municipios de Albania, Riohacha y muy concentrado en el municipio de Dibuya y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En cuanto a la vegetación, esta información fue suministrada por el herbario de la Universidad de La Guajira, donde la Baja Guajira sigue siendo la Baja Guajira el área que más aporta a la diversidad, o ha aportado el 95% de los reportes, con un 3% la Media Guajira y la media y con a un 2% la Alta Guajira. Entonces, fíjense que esta información coincide en donde se han reportado eh, organismos del grupo animal con los vegetales.
Digamos que en cuanto a representatividad del número de ejemplares en la parte botánica, por ejemplo, familias han reportado 200 vegetales, géneros 554 y 660 especies. En cuanto al uso de las especies vegetales, entonces tenemos especies maderables el 25%, alimenticio el 22% y el 53%, em, lo que tiene que ver con plantas medicinales. Sobre todo, ustedes saben que en la cultura guayú muchas de las enfermedades son tratadas de manera tradicional con las plantas medicinales, pues no, el profesor Jairo Rosado, que va también a estar en este ciclo, ha hecho algunos estudios sobre la farmacopea guajira y la etnobotánica que, que tiene el departamento. Es importante destacar que el grupo de los hongos prácticamente no se conoce en registro de este grupo y por eso no tenemos reporte de este grupo, de la diversidad de este grupo. Aquí quiero presentar algunos estudios que he hecho yo respecto a la diversidad de la Guajira. Digamos, por mi formación y por mi experticia. En realidad, yo he venido trabajando sobre todo con especies de mangle, con los manglares que hay acá en la zona de Riohacha, y a eso la biodiversidad asociada a manglar. Por ejemplo, este estudio que fue publicado por la revista Entrópica en el 2017, se hace una descripción de la taxocenosis moluscas crustáceas en raíces de Rhizophyra mangle en el delta de Ranchería. Al frente encuentran el listado de las especies identificadas, solamente de moluscos y crustáceos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, de la clase Malacostraca, la Oxidópoda, la bivalva y los estrópodos. Es un número importante de especies identificadas. La mayoría de estas especies, cuando se presentaron, fueron los primeros reportes para el área. Este otro estudio, que es la distribución de macroinvertebrados bentónicos al ecosistema del delta de Ranchería, igual que el anterior, entonces aquí básicamente fueron moluscos y artrópodos lo que se identificaron. Hace parte también de la biodiversidad que a veces, eh, sobre todo de macroinvertebrados, que son bien importantes, sobre todo por la dinámica que tienen los ecosistemas. Por ejemplo, y en los manglares, entonces todos sabemos que estos son esa vacuna para muchas especies y los manglares, por ejemplo, tienen la característica que actúan como barrera contra los huracanes y los vientos. Y para la cultura guayú son unas especies bien importantes porque de ellos tienen madera para la cocción de los alimentos, para la construcción de la vivienda, para el forrajeo de el ganado ovino caprino que ellos tienen en sus resguardos. Este trabajo es para la identificación de equinodermos y crustáceos asociados a la plataforma continental del Caribe colombiano, concretamente en La Guajira. Y esto se trabajó en sustrato artificial, en sustrato duro, en sustrato blando y en pastos marinos. Los sustratos artificiales fueron instalados en la zona ¿de qué? De Mayapo, en la zona de Riohacha, Camarones, en la zona de Manaure, lo que es El Pájaro y Manaure propiamente dicho. Y se identificaron los siguientes grupos de los equinodermos y crustáceos, entonces ahí fueron los ofiroideos, los echinoideos y alotiroideos. Y de los crustáceos, isópodas,
anómaras, es un grupo también bien importante y fíjense que esos datos eh, son del área marina. Algo bien importante, el área marina de La Guajira tiene mayor extensión que el área continental. Y esa área prácticamente son escasos los estudios que se han hecho, sobre todo por la zona de surgencia. La surgencia que se da en el departamento de La Guajira, cosa que no sucede en los departamentos del Magdalena, en los departamentos del Atlántico, en los departamentos de Bolívar, el departamento de Sucre y el departamento de Córdoba. Entonces, debido a eso, a esa urgencia, es que en La Guajira podemos gozar todo el año de especies que pueden ser capturadas para la alimentación y el consumo. Este otro trabajo que se hizo sobre la salud ambiental del río Ranchería en el transecto del complejo carbonífero. Este estudio se hizo para determinar la calidad ambiental del ecosistema y este se hizo básicamente con macroinvertebrados utilizando una técnica BMWP, una modificación que hizo el profesor Gabriel Roldán. Entonces, un buen grupo importante para de diversidad, sobre todo de macroinvertebrados. No sé si ustedes han escuchado de la desviación del arroyo Bruno, es un arroyo que está dentro del complejo del CRO, pero que es un tributario del río Ranchería. Si bien es cierto, esa restauración que ha hecho la empresa Cerrejón, digamos, en el nivel de superficie, pues no se sabe si el nivel del lecho del arroyo ha sido restaurada totalmente, pues faltarían hacer algunos estudios para comprobar si esa restauración fue de manera total, porque además no se tuvo en cuenta, por ejemplo, las bacterias que estaban en el lecho para que ese ecosistema tuviera la función que estaba cumpliendo en cuanto a aporte a biodiversidad y tributario del río más importante del departamento de La Guajira. Esta es una lista de fauna y flora que se hizo en un humedal costero Buenavista, que está aquí a unos pocos kilómetros de Riohacha, y ahí se identificaron 63 especies de avifauna, 18 especies de mastofauna y 27 especies de vegetales. Este ecosistema hace parte del delta del río Ranchería, que es alimentado por el brazo Santa Rita. El delta del Rancherío tiene tres brazos: el brazo El Rito, que es el que colinda con la ciudad prácticamente, y digamos, los estudios ahí son muy fáciles en el sentido de que hay un acceso rápido, no es tan dificultuoso el acceso. Y el brazo Calancala, pues ese está más cerca hacia las comunidades indígenas. Y el humedal Buenavista, que está alimentado por el brazo Santa Rita, está un poco más distante, pero que este brazo alimenta a esta laguna costera, y el cual sabemos cuál es la importancia, sobre todo para la diversidad, porque las lagunas costeras son asentamientos para muchos peces, macroinvertebrados de importancia comercial como los camarones o aves, como por ejemplo las aves, las garzas, que cumplen un papel importante, por ejemplo, en el ramoneo del sustrato del humedal. Este estudio fue un análisis de la calidad del agua del río Marquesote, ese queda al sur de La Guajira. Este río es de los 8 ríos que nacen en el Cerro Pintado, al sur de La Guajira. 7 son intermitentes, son estacionales. Este río es el que todo el tiempo tiene corriente de agua, entonces bien importante. Cuando hicimos este estudio, lo que queríamos determinar cuál era la macrofauna perdón, la macrofauna presente, para ver y determinar el estado de la calidad de agua, sobre todo porque de este río, el Marquesote, dependen algunas comunidades y pueblos, como por ejemplo
Las Aguas del Pilar tiene algo así como unos 6.000 habitantes. De ahí es que toman el suministro de agua potable. Y Urumita, que tiene algo así como unos 15.000 habitantes. De este sirve sobre todo para la irrigación de cultivos en las zonas de este municipio. Y la característica particular que tiene con respecto a los otros ríos, que es intermitente. Es intermitente el río El Molino, el río Cargabarro, el río Manaure, el río Majiriaimo, el río Chiriaimo. Ya estos están en el departamento del Cesar. Otros aportes que he hecho al estudio de la diversidad es, por ejemplo, estos dos libros. Un libro que se llama Estuario del río Ranchería, Estado Ecológico para la Preservación de Flora y Fauna. En este libro se describe muy ligeramente, de acuerdo a las normas colombianas existentes, de cuáles son los índices y de calidad que deben tener los ecosistemas acuáticos para determinar si es un ecosistema que tiene un estado ecológico que permita la preservación de la flora y fauna en esa área. El, para este estudio aplicamos una metodología propuesta para el INVEMAR para ecosistemas estuarinos. Otro libro que hicimos que aportar es Delta del río Ranchería, tensores antrópicos y macroinvertebrados bentónicos asociados al manglar. Como ven, pues es una temática bien importante. Bueno, las fotografías que están ahí, una es sobre el brazo del río, es un manglar, y la otra es una comunidad indígena que está en esa área, y digamos, este estanque que está aquí presente, que es un estanque que cuando el río crece, el río Ranchería crece, él se llena, y entonces la comunidad indígena de ahí obtienen los peces para la alimentación. Tiene mucha significación esas dos fotografías. En conclusiones, el departamento de La Guajira tiene un 25.8 de zona desértica. Eh, en zona semidesértica tiene un 25.8. Las áreas rurales intervenidas es el 26%. Y sierras tiene 301 kilómetros cuadrados sobre el nivel del mar. Es decir, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la serranía de El Perijá, estábamos hablando de la Macuira y estábamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada ecosistema serrano tiene unas características particulares. Por ejemplo, la Macuira es la serranía más cerca, con zona húmeda más cercana al nivel del mar, y actúa como primera barrera para las aves migratorias que vienen del norte. La Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá forman un corredor ecológico donde las aves que vienen del norte atraviesan por ese valle de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, y de ahí llegan hasta el sur del continente. Y lo que decía, pues 454 kilómetros es la línea de costa, es decir, la Guajira es más marina que continental. En cuanto a aguas marinas, entre 9 y 12 veces con más nutrientes del Caribe colombiano. Es decir, como hay surgencia, estas aguas son más nutritivas que en otros departamentos del Caribe colombiano. El 80% de las praderas que se encuentran son marinas y tienen un potencial de energía eólica 2 veces más grande que el nivel nacional. Presenta dos ecosistemas únicos, Sierra Nevada de Santa Marta y la Macuira. Ya hablé un poquito sobre la Macuira, pero la Sierra Nevada de Santa Marta, por todas las implicaciones que tiene, pues es la montaña más alta del mundo a nivel del mar, tiene la mayoría de los pesos térmicos que se conocen y presenta diferentes zonas de vida. Tiene 13 zonas de vida el departamento, que van desde matorral desértico a páramo subnival.
tiene 3.131 hectáreas de mangle, 151 kilómetros cuadrados de formaciones coralinas y 341 kilómetros de playa de arena. Toda esa es una riqueza que tiene el departamento que le da sustento a que La Guajira, a pesar de algunos ecosistemas que son muy adversos y están en condiciones extremas, aportan a la biodiversidad, a la diversidad y a la riqueza del país. Bueno, muchas gracias. Doctor Yomar Enrique Molina Bolívar, muchas gracias también a usted. El reconocimiento y la gratitud de todos los miembros de la Sociedad Geográfica y de las personas que hoy se han reunido para escucharlo. Muchas gracias por la preparación, magnífica preparación de este tema, y felicitaciones por sus libros. Y como soy un colega suyo, entonces estamos a la orden también allá en la Universidad Militar para hacerle espacio en una próxima exposición a sus libros, si usted tiene a bien, y queremos también compartir con usted los libros y allá con sus alumnos los libros que ha publicado la Sociedad Geográfica de Colombia, y con mucho gusto se los podemos hacer llegar allá a la biblioteca. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al doctor Yomar Enrique Molina Bolívar, y que gracias a la investigación de toda su vida, a los estudios que ha hecho en varias universidades, pues lo enriquecen, pero también le permiten compartir eso con estos ambientes, con estos auditorios. Entonces cerramos y que Dios nos lleve la mano.